Seguro alguna vez viste un documental sobre animales y llega la parte donde nace uno y se puede parar tambaleándose. Incluso explican que después de un par de horas ya están listos para caminar. Mientras que por otro lado, si has visto un bebé humano, habrás notado que son un poco más frágiles y necesitan mucho más tiempo para valerse por sí mismos, a comparación de otros animales como las tortugas marinas que nacen a su suerte sin padres que les guíen y sin madres que les cuiden. E incluso hay otros con historias de orígenes aterradoras como los tiburones toros, quienes empiezan la vida con todo, teniendo que matar a sus hermanos y hermanas dentro del útero de sus madres, saliendo como hijos únicos triunfantes. Entonces quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué los humanos nacen siendo tan indefensos al punto de compararnos con polluelos que recién rompen el cascarón? Antes que nada, gran parte del video y sus datos se basan en lo que se habla en este trabajo de investigación. Los datos, tablas y figuras pueden ser encontrados en él, que es gratis y de libre acceso. Para empezar con esto, tanto los mamíferos como las aves tienen dos divisiones en las que entramos a la hora de nacer, siendo que las crías pueden ser clasificadas como altriciales o precociales. Las crías altriciales vendrían a ser aquellas que nacen indefensas y requieren de un cuidado persistente por parte de los padres y o los miembros de la manada, donde por ejemplo tenemos aves como los polluelos de búhos o halcones, mientras que también hay mamíferos como los humanos, perros o gatos. Por otro lado tenemos a las crías precociales, animales que al poco tiempo de nacer ya son mucho más independientes, como los pollitos o las cebras. Y también se encuentra la superprecocialidad, que es el nivel más alto de desarrollo al nacer, como las aves megápodas, que son capaces de volar a tan solo un día de haber nacido, o también tenemos a los ñus azules, que suelen caminar a la media hora de nacidos y son capaces de escapar de las hienas con tan solo un día de vida. Entonces eso, los humanos estamos en el escalón más debilucho de todas las crías. Pero compararnos a perros o a búhos no tiene sentido teniendo a nuestros primos peludos, o sea, los grandes simios y los gibones, que vendrían a ser los hominoideos, siendo que todos ellos también poseen crías altriciales. Así que para empezar tenemos eso al menos, el tener bebés indefensos viene de familia. Pero estos primates se desarrollan mucho más rápido que los humanos, y no solo eso, sino que nacen con una masa encefálica de más tamaño y desarrollo comparado con las contrapartes adultas. Por un lado tenemos a los bebés humanos, quienes nacen aproximadamente con entre el 27 y el 29% del tamaño del cerebro comparado con un humano adulto. Pero por otro lado tenemos a los chimpancés que ya nacen con mucho más, el 40%. Esto significa que los humanos requieren de mucho más tiempo para alcanzar el estado de desarrollo neurológico comparado con los demás hominoideos, haciendo que sí, efectivamente, las crías humanas sean las que más tardan en despegarse de sus padres. Pero, ¿qué notan de diferente entre nosotros, los humanos, y el resto de nuestros familiares peludos? Sí, nosotros tenemos proporcionalmente la ñonga más grande. No, mentira, eso no. Pero el dato es real, sino que me refiero a otra de las tantas diferencias que tenemos, y es que somos bípedos que caminan completamente erguidos. Y esto, aunque no lo parezca, afecta mucho al por qué nacemos así de débiles. Y tiene justamente base en eso, de dónde nacemos, literalmente, porque somos gestados en el útero, que está por encima de la pelvis, que es un grupo de huesos que forman una estructura en forma de embudo por donde todo nuestro ser ha de pasar para poder nacer. Claro, esto sin contar los unboxings conocidos como cesáreas. Y hasta ahí creo que se entiende todo bien, pero algo que no les conté con respecto al cerebro humano es que es gigante comparado con los demás simios. Un chimpancé adulto grande de unos 70 kilogramos puede tener un cerebro que pese unos 400 gramos, mientras que por otro lado un humano promedio tiene un cerebro más de 3 veces más grande. Hablamos de 1400 gramos, y si volvemos atrás un poco, un 40% de 400 son alrededor de 160 gramos de cerebro de chimpancé recién nacido, pero un 28% de 1400 son 392 gramos, y eso es casi lo mismo que un cerebro entero de un chimpancé adulto, solo que en un pequeño bebé humano, aunque obviamente no en el mismo estadio de desarrollo. Y ya que estamos hablando de pesos, los humanos somos el simio más grande al momento de nacer, pesando entre 2,5 kilos a 4 kilos, que vendría a ser más que el doble del resto. Sí, incluso los gorilas también nacen pesando 2 kilos o un poco menos. Y ahí volvemos a la pelvis. Obviamente, siendo tan cabezones, es necesario tener una pelvis grande para poder dar a luz. Tanto es la necesidad del ser humano que esta estructura de huesos es diferente entre hombres y mujeres,
como pueden apreciar en este gráfico de acá, donde claramente no solo hay más espacio en la pelvis femenina, sino que también hay formas diferentes, todo para que un guachín pueda llegar a pasar, lo cual nos haría creer que entonces una pelvis ancha y espaciosa sería un rasgo deseable de mantener para poder tener partos sanos de humanos cabezones. Después de todo, ahí está el cerebro y nuestro cerebro es como nuestro mejor atributo aparte de la ñonga, ¿no? Sí debería pasar, pero en realidad no lo hace. Esto es por lo otro que les dije, y es que somos bípedos que caminan erguidos. Para poder caminar así, el papel que cumple la pelvis es muy importante, porque les recuerdo que ahí también se conectan las piernas, o sea, nuestro método de locomoción, y es necesario tener una pelvis más pequeña para poder estar parados con equilibrio. Entonces, por un lado necesitamos que esta estructura sea grande para que los bebés puedan pasar bien, y por otro lado necesitamos que sea pequeña para poder caminar bien. Y esta observación fue acuñada en el año 1960 con el nombre de dilema obstétrico. Y en realidad es mucho más complejo de lo que estoy explicando, así que vamos a ver esta figura. Esta figura nos presenta la dicotomía del dilema obstétrico, el bipedalismo y un cerebro grande. Estas imágenes ya las vamos a ver un rato. Por el lado del bipedalismo tenemos factores que influyen como el suelo pélvico. Si se preguntan qué es el suelo pélvico, es un conjunto de músculos y ligamentos que se ubican en la parte inferior de la pelvis, quienes son los encargados de mantener cosas como la vejiga o el recto en su lugar. Y en caso de tener un útero, también el útero, porque recordemos que ahí está la casita para los bebés cuando están creciendo. Y también tenemos a otros factores importantes como la termorregulación, que supuestamente mientras menor sea la pelvis, menor serán los requisitos energéticos que nosotros deberemos cumplir. Y también los factores bioestructurales como la eficiencia energética, siendo que un mayor ancho pélvico significaría una menor eficiencia energética. Y ya sabemos cómo es la vida, generalmente prefiere ser eficiente. Y todas estas cosas apuntan a que sería mejor tener una pelvis angosta para ambos sexos. Después de todo, cualquiera se beneficiaría de esto. Pero por el otro lado tenemos a nuestros cerebrotes que deberían justificar un mayor canal de parto, y esto aplicaría únicamente al sexo femenino, con factores que influyen como los socioculturales, debido a que no todas las culturas pasan por los mismos rituales de parto, siendo que las prácticas que se observan en hospitales alrededor del mundo suelen incluir posiciones supinas a la hora del nacimiento, o sea, las madres están acostadas boca arriba, y esta posición no es particularmente cómoda o beneficiosa para la madre o para la biomecánica del nacimiento en sí, sino que es cómodo para los protocolos actuales de obstetricia, es decir, que es cómodo para el cuerpo médico que se encarga de los partos. Proporciones cefalopélvicas varían en aspectos como el clima y las costumbres alimenticias, que son cambios bastante rápidos si es que los comparamos con las posibles adaptaciones evolutivas que tendríamos los humanos. Y también hay factores metabólicos, siendo que en mujeres embarazadas ocurren muchísimos cambios metabólicos y hormonales, que eventualmente llegan a un punto insostenible que es conocido como un pico, y es en ese momento cuando normalmente se da el nacimiento. Entonces, como ya les conté, tenemos dos cosas que en sí parecen no tener mucho que ver una con la otra, pero ambas llegan al mismo lugar atacándolo de diferentes maneras, que es, bueno, el tamaño de la pelvis. Y la evolución encontró dos respuestas a esto. La primera, que ya se las comenté antes, es un dimorfismo sexual entre pelvis masculina y femenina. Y la segunda solución que encontró el cuerpo es tener infantes altriciales secundarios. Y esto se traduce a que a pesar de que nacemos siendo crías bastante grandes e incluso relativamente desarrolladas, seguimos teniendo una muy importante prematurez, sobre todo en nuestro cerebro, porque en caso de ser más grande no pasaría por el canal pélvico, lo cual nos deja no solo como el primate más débil de todos a la hora de nacer, sino que también nos deja mucho detrás en lo que respecta al tiempo de desarrollo, siendo que un humano crece y se desarrolla tanto en el primer año de vida como en los 9 meses de gestación. Y esto para ojos humanos es normal, porque después de todo así nacemos, crecemos y cuidamos a nuestros hijos, y eso, ¿no? Pero muchos primates llegan a un pico de desarrollo al momento de nacer, es decir, que no crecen de manera tan exponencial como los bebés humanos, o sea que nacen más listos, por así decirlo. Estos son los planos de la pelvis de un chimpancé hembra, donde podemos observar el tamaño del cráneo de un chimpancé bebé promedio con respecto a las proporciones de lo que vendrían a ser su madre. No hay que ser Einstein para ver que claramente pasa sin problemas, mientras que esta imagen es la de una pelvis humana femenina, donde se observa que la cabeza del infante es mucho más grande en proporción, y encima nacemos en ángulos raros,
Aunque quisiéramos, no podríamos nacer ni un poquito más listos para afrontar el mundo que nos depara al nacer, porque si no, no pasaríamos y nos moriríamos. Igual les comento que esta figura fue hecha conforme a la hipótesis propuesta en el año 1960, cuando se acuñó el término de dilema obstétrico por Washburn. Desde entonces ha habido unos cuantos estudios que buscan o buscaron analizar muchos de estos factores para poder entender mejor todo. Les recomiendo ver y leer el trabajo si es que les interesa, es una lectura muy entretenida. A final de cuentas, el dilema obstétrico es algo que podría decirse real, pero sumamente complejo que abarca un gran espectro de factores que son muy diversos y diferentes entre sí, y todas esas cosas desembocan en bebés pedorros. Chao.